Muy buenos días. Vengo esta ocasión con algunos casos, ¿verdad?, de sistemas de dos cargas, pero que tienen aplicaciones, por ejemplo, leyes de Newton. Y en este caso, en este primer caso que les voy a presentar, se trata de un sistema de dos cargas donde tenemos que analizar en qué punto a lo largo del eje o de la línea que une esas dos cargas se puede colocar una tercera de manera tal que la fuerza electrostática sobre esta tercera carga sea igual a cero. Ok. Tenemos dos cargas Q separadas una distancia D. ¿En qué punto debemos colocar una tercera carga para que la fuerza eléctrica sobre ella sea nula, sea cero? Bueno, no lo sabemos. Solamente nos indican que es en un punto a lo largo entre ellas. Bueno, la lógica que me indica, si esa tercera carga la ubicamos de este lado, por ejemplo, y es de signo arbitrario, porque no sabemos si es positiva o negativa, vamos a suponer que se trata de una carga negativa. Bueno, negativa. Aplicamos la ley de las cargas. Esta carga con la 2 y con la 1 se atraen, ¿verdad? Por la ley de las cargas. Cargas de igual tipo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. En este caso serían de distintos signos. Va a haber una atracción. Y esas dos fuerzas, debido a esas dos cargas, ambas van a ir en el mismo sentido. La fuerza sobre la carga, esta es la carga 3. Fuerza de la carga 3 debido a la 1 y esta sería fuerza de la carga 3 debido a la 2. Pero ¿qué sucede? Como podemos notar ahí, esas dos fuerzas van a terminar sumándose, jamás se van a hacer cero. Entonces, ¿qué significa? Que en esta región no se debe, allí no puede estar colocada esa carga para que la fuerza sobre ella sea cero. Así que descartamos esta región. Si la carga la colocamos del lado izquierdo de la carga 1, de este lado, va a suceder lo mismo. Ambas, la fuerza que se produce en esta tercera carga, debido a estas otras dos, van a ser de atracción. ¿Por qué? Porque la carga 3 con la carga 1 se atrae. Sale hacia la derecha esa fuerza. La carga sobre la carga 3, debido a la carga 2, también es de atracción. Viene hacia la derecha. Entonces sucede lo mismo que les expliqué en el caso de esta región. Ambas fuerzas van en el mismo sentido, van a terminar sumándose. O sea que en esa región no existe la posibilidad de que esa fuerza resultante sea igual a cero. Entonces descartamos. Y tenemos lo siguiente. La región que me hace falta sería colocar esa tercera carga en medio, en un punto en medio de esas dos. Como no sabemos en cuál punto, bueno, no importa. Vamos a colocar esa tercera carga por aquí. Por ejemplo, la tercera carga, Q3. Y vamos a ver en qué sentido están orientadas estas fuerzas. La carga 3 y la 1 se atrae. Como es una fuerza de atracción, tenemos que esa fuerza de la carga 3 debido a la carga 1 va hacia la izquierda. 3, 1. F, 3, 1. La fuerza de la carga 3 debido a la carga 2 también es de atracción y en este caso viene hacia la derecha. A esta le llamaremos fuerza de la carga 3 debido a la carga 2. Los vectores que salen de la carga 2, que en este caso iría hacia la izquierda, y el de la carga 1, que iría hacia la derecha, eso no es necesario que los dibujen. En este caso, pues estamos concentrándonos en la tercera carga. Esa es la carga en cuestión, pues la carga que estamos analizando. Así que no es necesario que dibujes los otros dos vectores, pero si quieres puedes hacerlo, no pasa nada. Bien, ya sabemos que ahí las fuerzas que actúan sobre esa tercera carga son dos y en este caso esas fuerzas tienen sentidos opuestos, o sea que una será positiva
la otra será negativa, allí sí existe la posibilidad de que la fuerza resultante sobre esa tercera carga sea igual a 0. Entonces, escribimos lo siguiente. La fuerza sobre la tercera carga es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre ella. En este caso, F31 y los vectores F32. Son vectores. Ok. Ya me están diciendo, me estarían diciendo en este caso, ¿verdad? De que la fuerza resultante sobre esa tercera carga es igual a 0. Así que aquí escribo que esto es igual a 0. F31 es negativa porque va para la izquierda. Y con este signo indicaría el sentido, ¿verdad? De ese vector, de esa fuerza. La magnitud de esa fuerza, por supuesto, la vamos a determinar a partir de la ley de Coulomb. Y recuerden que sería la constante por el producto de las dos cargas, Q3 y Q1, entre la distancia que separa a esas dos cargas elevada al cuadrado. Ahora, sabemos que la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es D, pero no sabemos en qué punto respecto a cualquiera de esas dos cargas se encuentra esta tercera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. Vamos a llamarle, por ejemplo, X a la distancia que separa a la carga 1 de la carga 3. Y la distancia que separa a la carga 3 de la carga 2, a esta le voy a llamar D menos X. No me conviene llamarle, por ejemplo, Y, porque estaría dejando ahí otra incógnita. Entonces, mejor la expreso en función de la incógnita que ya estoy encontrando, que debo buscar. Así que si yo a esta distancia total le resto la X, me voy a encontrar que esa será la distancia entre la carga 3 y la carga 2. Continuamos. Entonces, la distancia entre la carga 3 y la 1 es X y esto va al cuadrado. Recuerden que en la ley de Coulomb, la distancia, o sea, la separación entre las cargas va elevada al cuadrado. Seguimos. F32 va hacia la derecha, esta es positiva, y sería K, la carga 3 por la carga 2, entre la distancia que separa a la carga 3 y la carga 2. Esa distancia es D menos X, y esto va al cuadrado. Muy bien. Ahora, este término que está negativo voy a dejarlo del otro lado y quedaría positivo. Y tendría esto, K carga 3 por la carga 1 entre X cuadrado es igual a K carga 3 por la carga 2 entre D menos X, esto va al cuadrado. ¿Ven? Ahora, ¿qué podemos cancelar aquí? K y Q3 se cancelan. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, K y Q3 de este lado está multiplicando, si yo lo paso por el otro lado, pasaría dividiendo y se cancelarían con los de allá arriba, ¿no? Por eso lo podemos cancelar. Ahora, escribiendo esta ecuación de forma lineal, tenemos lo siguiente. Carga 1 por D menos X, esto va al cuadrado, es igual, acá tenemos carga 2 por X al cuadrado. ¿Eh? Y si nos ponemos a resolver esa ecuación, nos va a quedar una ecuación cuadrática de la forma AX cuadrado más BX más C igual 0. Y lo más seguro que como no será una ecuación cuadrática perfecta, que tiene raíces perfectas, te va a tocar resolverlo al final con la fórmula general, esta que dice que X igual menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, todo eso entre 2A. Entonces el problema se puede hacer un poquito más largo, pero lo pueden trabajar de esa manera para determinar cuánto vale esa X. Al final, si lo trabajas de esa forma, vas a obtener dos respuestas. Por supuesto, ahí usted tiene que analizar porque una será lógica, la otra será ilógica. Entonces, ahí tendrías que, a partir de un análisis lógico, determinar cuál de las dos es la correcta.
De otra manera, ¿qué puedes hacer para evitar trabajar con esa fórmula cuadrática? Bueno, cancelamos esos cuadrados. ¿Cómo? Por raíces. Y tenemos, aquí sería raíz de la carga 1 por d menos x queda, se cancela el cuadrado con la raíz. Acá sería raíz de la carga 2 por x, ¿verdad? Porque el cuadrado se fue. Ahora, el objetivo aquí es determinar cuánto vale x. Y como ven, me aparece más de una x, así que yo tengo que agrupar términos semejantes para entonces poder factorizar por ella y despejar. Así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Este factor, vamos a pasarlo para este lado y me va a quedar la ecuación. D menos x es igual a la raíz cuadrada de la carga 2 entre la carga 1. Todo esto por x, ¿verdad? Esa raíz está multiplicando, pasa dividiendo acá, y es lo mismo que le escriba dentro de una misma raíz, porque ambas son de igual índice, cuadrada en este caso. Muy bien, vamos a continuar acá arriba. Así que tenemos, dejando términos semejantes del mismo lado, esta x es término semejante con este que está de este lado. Así que acá está restando, pasa para acá, sumando, y nos queda que d es igual a raíz de la carga 2 entre la carga 1 esto x, ¿verdad? Por x, la x queda fuera de la raíz, más la x. Esta está restando, pasó para acá, sumando. Factorizamos por esa x y nos queda que d es igual a x y factorizo esto entre x, me queda raíz de la carga 2 sobre la carga 1. X entre x, esto es igual a 1. Y finalmente, para determinar cuánto vale el valor de esa x, bueno, despejamos esto que acá adentro, ellos están sumándose, pero respecto a la x que está multiplicando, todo eso va a pasar dividiendo. Y nos queda que la distancia de separación entre las cargas 1 y 2 raíz de la carga 2 sobre la carga 1. Todo esto va dentro de la misma raíz. Más 1. Eso nos dará la posición o el punto, en este caso, respecto de la carga 1, donde se debe colocar esa tercera carga para que la fuerza resultante sobre ella sea igual a 0. Vamos a cerrar esta ecuación para resaltarla. Muy bien. Veamos este otro caso. Acá se trata de dos pequeñas esferas de médula de Sauco. Estas dos esferitas, vamos a suponer que tienen la misma carga, ¿verdad? Al tener la misma carga, se van a repeler, va a haber una repulsión. Entonces, ¿qué sucede? No sabemos cuánto valen estas cargas tampoco, puede ser una incógnita. Como se repelen, tenemos una fuerza eléctrica, voy a llamarle F, esta es la carga 1, vamos a suponer que esta es la carga 2, F de la 1 debido a la 2. Y por acá tendríamos, perdón, por acá tenemos fuerza de la carga 2 debido a la 1. Pero ya sabemos que esas dos fuerzas por la tercera ley de Newton son iguales, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra fuerza actúa ahí déjenme dibujar esta línea nuevamente.
Están separadas una distancia de... Ok. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esas dos cargas? Porque si no tenemos las cargas, no tenemos la fuerza, o sea, va a ser bien difícil determinar a partir de la ley de la ley de Coulomb cuánto vale cuál es el valor de esas cargas. Entonces, ¿qué hacemos? Noten que estas dos esferas, esas dos bolitas están atadas a una cuerda, esta sería una cuerda, y acá tenemos un punto fijo con un ángulo de inclinación θ respecto a la vertical. ¿Qué creen que va a suceder con esas cuerdas? Se van a tensar. Así que tenemos la tensión T y por acá también tenemos tensión T. Como las cuerdas son del mismo largo, ¿verdad? Y las esferas son de igual masa, también tenemos que considerar la tensión que se produce allí va a ser la misma. Por eso le he llamado T a ambas. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre esas bolitas? Bueno, el peso, porque tienen masa. Y si tienen masa, pues tienen peso. Así que el peso que siempre está dirigido hacia abajo. W de peso. Y por acá, directamente hacia abajo. Recuerden que el peso, esto se estudia en 11º grado. El peso es una fuerza debida a la gravedad que actúa sobre todas las partículas que tienen masa y siempre tiene dirección vertical hacia abajo. Obvio, si las masas son iguales, el peso va a ser el mismo. Por eso le he llamado W. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a considerar cualquiera de esos dos diagramas. Y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si trabajamos con este de acá, igual pueden trabajar con el de allá y no pasa nada. Ya sabemos que estas dos fuerzas son iguales, ¿verdad? Ahí no hay. Muy bien. Tenemos entonces esta tensión, usted la descompone, ¿verdad? Vamos a dibujar ese diagrama de fuerzas por acá. Tenemos la tensión en el cuadrante número 2, el peso hacia abajo y la fuerza eléctrica hacia la derecha. La fuerza F. Voy a llamarle F total, ya sabemos que son iguales. Esa tensión tiene un ángulo respecto a la horizontal que no es este de acá. Este ángulo está respecto a la vertical. Si usted quiere, trabaja con ese ángulo o puedes trabajar con el de acá. Simplemente le restarías a 90 grados, le restas el ángulo θ y te va a dar el ángulo respecto al eje X. Vamos a trabajar el ángulo respecto a la vertical. Si descomponemos el vector, como estoy trabajando el ángulo respecto a la vertical, bueno, mi línea de descomposición hacia el eje vertical. Y aquí tenemos, esto de aquí será, este es el vector T. Aquí tengo el componente X de esa tensión es negativo, va hacia la izquierda, y el componente vertical TY, ese es positivo, pues va hacia arriba. Estas dos no hay que descomponerlas. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, en este caso, tendríamos que aplicar la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque esas dos esferas se repelen y quedan allí estáticas, quedan en estado de reposo. Así que aplicamos la primera ley de Newton que dice que la suma de las fuerzas que actúa sobre un objeto que está en reposo es igual a 0. Igual con aquellos que se mueven con velocidad constante. Bien. Entonces tenemos suma de las fuerzas en X, por ejemplo, es igual a 0. Y tenemos F positiva Tx negativa es igual a 0. Si aquí despejamos, tenemos que F es igual a X pasa para acá positivo y sería T
por el seno de teta. ¿Por qué por el seno? Porque estamos usando el ángulo respecto a la vertical. Si hubiésemos usado el ángulo respecto a la horizontal, recuerden, entonces aquí cuando es X trabajarías con coseno. Pero estamos trabajando el ángulo respecto a la vertical. A ver, ¿qué otra información tenemos? Tenemos que F, ¿quién es? Es K por las dos cargas entre la distancia que separa esas dos cargas elevada al cuadrado, que en este caso sería B. Y esto es igual a T por el seno del ángulo. No sabemos cuánto vale T, pero si queremos expresar esta respuesta en función de las variables que nos dan, que de repente sería la masa, las longitudes y los ángulos, bueno, puedo trabajar la sumatoria de las fuerzas en Y. Y vamos a obtener lo siguiente. Suma de las fuerzas en Y e igual a 0 porque eso está en reposo, no se mueve ni en X ni en Y. Bien, en Y tenemos, como vemos allá en el diagrama, PY positivo menos el peso que es negativo, esto es igual a 0. Y de aquí encontramos T por el coseno de teta es igual, W pasa para acá positivo, ¿y quién es W? MG. Así que la tensión T la encontrarán dividiendo el peso entre el coseno de teta. Ya tenemos una expresión para la tensión que la podemos escribir acá arriba. Así que tenemos, reescribiendo esto de aquí, vamos a trabajar acá de este lado, tenemos K, la constante, por el producto de las dos cargas. Vamos a asumir que en este caso esas dos cargas son iguales. O sea, Q1 es igual a Q2. Si son iguales, escribo una sola y la elevo al cuadrado. Puede ser Q, le llamamos Q. Eso entre D al cuadrado es igual a T, que es mg, entre el coseno de teta, y eso se está multiplicando por el, acá está, seno de teta. Así que tenemos, como queremos una expresión, aquí el objetivo es determinar una expresión para determinar cuál es el valor de las cargas en esas dos esferas. Vamos despejando. Nos queda que Q cuadrado es igual. D cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando. La K que está multiplicando pasa entonces dividiendo. Y nos queda mg por D cuadrado, esto entre K, y me queda seno del ángulo entre coseno de ese ángulo. Podemos escribir aquí, recuerden que el seno del ángulo entre el coseno del mismo ángulo es igual a tangente de ese ángulo. Así que finalmente la expresión para determinar el valor de esas cargas será mg por D cuadrado, tangente del ángulo, todo eso entre la constante K. Y allí tenemos una expresión para determinar el valor de la carga en estas dos esferas separadas a una distancia d, pues debido a la repulsión que hay entre ellas. Espero que les haya gustado los casos. Recuerden que se trata del tema de fuerza eléctrica, ley de Coulomb. Que pasen un excelente día.